Muy bien, buenos días. La verdad es que para mí es una alegría grande que se esté hablando de este tema, donde yo he estado unos 20 años ya trabajando en las montañas de la Sierra de las Minas, con las comunidades, midiendo la calidad del agua, los ríos, allá en el Motagua, en los ríos también del lado sur de la Sierra de las Minas, y en los últimos 14 años en la vertiente del Pacífico, trabajando también con todos los ríos. Entonces, ver todo este interés es algo muy reconfortante, digamos. En esta sección vamos a ver cómo está el agua en cuanto a calidad. Yo les voy a hablar del área rural y mi colega después les va a hablar del área urbana. Recordémonos que todavía la mitad más o menos de la población en nuestro país es rural, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Pero no es un reto solamente en Guatemala. El que tenga acceso a agua limpia a la población es un reto global. Y en este texto que ustedes están viendo con datos de UNESCO, todavía 2.2 millardos de la población no tenían acceso a agua segura. Hasta ahorita en el 2022, ¿verdad? O sea, hace muy poco. Y 4 de cada 5 personas todavía no tenían acceso a agua. Y es gente del área rural. Entonces ahí el reto es bastante grande. Si vemos los datos para Guatemala, esto es del censo del 2018, quisiera que vean ese mapa que tiene los colores. Ese color azul fuerte nos indica los lugares en donde más llueve. Y algunos de esos lugares llueve 8 meses al año, incluso 12 meses al año. Pero eso no se traduce a que la gente tenga agua en su casa. Ya ese es un mensaje que se ha hablado aquí, se ha mencionado y lo vemos aquí con los datos. Alta Verapaz, que es el departamento en donde llueve todo el año, por supuesto cambian las cifras mes a mes, pero 28% de los hogares tienen acceso a un sistema seguro de agua. Vemos el Petén, que también es muy rico en agua, también tiene un porcentaje bajo, está en un 34%, e incluso los departamentos de la costa sur, que también son ricos en recursos hídricos, digamos, naturalmente, eso no se traduce a que la gente tenga agua en sus hogares. Si vemos los datos entre lo urbano y lo rural, por supuesto yo me voy a resaltar los datos del área rural. Menos del 50%, y aquí son datos de 10 años, menos del 50% de la población rural tiene acceso a agua segura, ¿verdad? Y en agua segura pues incluye el tema de la calidad. Y en el saneamiento estamos muy parecidos. También un 55% de la población es la que tiene acceso a saneamiento. Y por ahí pueden ver la definición de agua segura según pues, las instituciones que más trabajan estos temas a nivel mundial. Y vamos a ir aterrizando a datos más locales, porque es lo que muchas veces desconocemos, cómo está la situación en el área rural. Entonces, si tomamos de ejemplo el departamento de Escuintla, vemos que los municipios tienen distintos niveles de acceso al agua. Los que están más arriba tienen la ventaja de estar más cerca de los nacimientos de agua y entonces es más fácil en general pues tener algún sistema de agua y normalmente tiene mejor calidad. Pero a medida que vamos a los municipios de la parte más baja, ese acceso al agua va reduciéndose. Y el que está más rezagado es la Nueva Concepción. En Escuintla, solo 10% de los hogares tienen acceso a agua segura. Y en la costa sur, que es en donde el Instituto de Cambio Climático ha enfocado mucho de su trabajo en los últimos 14 años, pues hemos estado estudiando la situación del agua desde distintas perspectivas y hemos encontrado que como ven aquí ustedes, un 85% de las familias dependen de pozos artesanales. O sea,
Por un lado tienen la ventaja de que a 2 metros, 4 metros, 5 metros hay agua. Ya quisieran aquí en la capital tener el agua tan cerca. Aquí ya estamos hablando de 300 metros o más, que además se vuelve muy caro porque está el costo de bombear el agua, ¿verdad? Pero en la costa sur todavía los niveles están bastante cercanos. En Santa Lucía, Cotzumalguapa, un municipio que está un poco más alto, digamos, pero aún ahí, aunque la gente tenga acceso a al sistema municipal, como no es confiable, de todas formas abren un pozo en su casa. Entonces, estos son los datos que vemos. Estudiamos un poco más de cerca la Nueva Concepción. Nos encontramos los datos que estábamos mostrando, pues muy cercanos, ¿verdad? 89% de los hogares se abastecen con agua de pozos. Y ven ustedes ahí las cifras de las otras fuentes de agua para la gente. Pero el gran problema que hemos visto es que esa agua de pozos está altamente contaminada, especialmente con coliformes. Y parte del problema es que normalmente, pues si no hay un sistema de agua domiciliar, tampoco hay alcantarillado y entonces no hay ese tratamiento de las aguas. Y lo que pasa es que la gente tiene un pozo ciego en su mismo terreno y entonces las aguas de donde me abastezco, pero también el pozo ciego, están muy cerca. Y eso se refleja pues en la calidad del agua. Ese es un gran reto para municipios como los que están en la costa sur. De nuevo, viendo el abastecimiento, aquí vemos algunos datos que hemos nosotros generado, ¿verdad? Un 80% no tratan el agua para usarla. Y luego hay varias formas de tratamiento que usa la gente. Preguntamos si compran agua purificada, entre comillas purificada, porque también lo que encontramos es que hoy por hoy hay una serie de empresas pequeñas que lo que hacen es vender el agua en bolsa plástica. Y entonces si ponen atención cuando vayan por la costa sur, ven pick-ups y camiones con fardos de bolsitas de agua, y eso es lo que la gente está comprando para poder cocinar y para poder consumir. Un 77% de gente en la Nueva Concepción se abastece de esa manera, y ven entre garrafón y bolsa cuál es el porcentaje que se tiene. Y de esos garrafones también en muchos lugares son empresas locales. Entonces ahí no hay control de que si de verdad están vendiendo agua purificada. Entonces lo podemos ver de manera negativa. Yo también lo vería del lado positivo, porque ahí hay una oportunidad. Si hay esos emprendimientos de darle agua de calidad a la gente, pues habría que dar ese paso más de asegurar que esa agua que se está vendiendo localmente a un precio más bajo que los precios de mercado tengan la calidad requerida. Y también hemos estado estudiando 28 ríos de la región del Pacífico en cuanto a calidad del agua. Y el problema que hemos encontrado más grave es de nuevo el de las coliformes, ¿verdad? O sea, el de las bacterias, y eso es por el agua que no tiene tratamiento. En muchos de los ríos ya bajan muy contaminados de la parte alta de las cuencas y otros se van contaminando más en el camino. Aquí resalté en este cuadro los datos que hemos encontrado y un rango, pero hemos encontrado hasta 1 millón de colonias de bacterias por 100 mililitros. Imagínense el grado de contaminación que tienen los ríos. Otros contaminantes químicos, físicos, no sobrepasan los niveles que hay, por supuesto no para consumo humano, sino que para, digamos, otros parámetros que hay de calidad. Pero el gran problema que hemos encontrado y que es generalizado es el de la contaminación biológica. Entonces, de nuevo, ahí se refleja la falta de tratamiento de las aguas servidas. Y otro de los retos que tenemos para la provisión de agua en el área rural es que ahí es más caro también proveer de agua a la población. Estos datos ya son bastante antiguos, un estudio que hicimos cuando yo estaba en Defensores de la Naturaleza hace unos 20 años en San Jerónimo, en Baja Verapaz. Solo quiero que se enfoquen en lo que está resaltado en rojo, y era el costo en ese entonces
del metro cúbico de agua en un sistema urbano, y aunque para San Jerónimo, Baja Verapaz, es un pueblo pequeño, pero como ven ahí, 60 centavos de quetzal en metro cúbico. En cambio, para 2 comunidades rurales, el precio era de más de 4 quetzales por metro cúbico, ¿verdad? Estamos hablando de entre 6 y 7 veces más caro. Ahí es por economías de escala, ¿verdad? Si tengo una planta de tratamiento de agua, pues en la población está más cercana. Lo caro de llevarle agua a la gente también es el zanjeado, la tubería para que llegue hasta cada casa, ¿verdad? Entonces, esa es una gran limitante, un reto mayúsculo para el área rural, tanto para el agua antes de utilizarla en los hogares, pero también para el tratamiento posterior. Y en un proceso en el que hemos acompañado al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que hay un acuerdo gubernativo que ahora nos manda a trabajar por cuencas, y con financiamiento internacional a través del PNUD, se trabajó en 6 cuencas del Pacífico, y ahí en talleres con distintos sectores se identificaron las problemáticas de cada cuenca. Aquí solo les traigo el ejemplo de la cuenca del río Achihuate, del cual el río Guacalate, que pasa por la antigua Guatemala, es uno de sus tributarios. La foto que ven ustedes ahí, la tomé ahí en Pastores, cerca del cruce que está hacia Jocotenango. Yo no me había dado cuenta del colchón que va flotando ahí hasta que la tuve en la computadora, pero si se dan cuenta, hasta un colchón iba flotando ahí en el río. Ven la basura, ven el color del agua. Entonces, desde la parte alta hay un problema grave, según el índice simplificado de calidad del agua del INSIBUME y datos que hemos generado este año. Ahí los niveles de calidad del agua son peligrosos, en el caso del río Guacalate, desde allá arriba. Y lo ven ahí en la lista de las problemáticas de las cuencas. Más o menos salieron las mismas en las 6 cuencas en donde trabajamos. Y ven en tercer lugar la descarga de aguas residuales. O sea, la gente sí lo percibe como un problema. Menos mal, hace 20 años, en los lugares donde yo trabajaba, la gente no lo percibía tanto como problema, aunque sí lo era técnicamente. Pero ven también que está en segundo lugar el manejo de los desechos sólidos. Entonces, esos dos van muy de la mano. Y lo bueno es que salió en los diagnósticos y luego eso se convirtió en programas dentro de los planes de manejo de las cuencas. Entonces, como país ya tenemos algunos mecanismos para ir hablando de estos temas, estableciendo planes de trabajo y entre todos ir buscando soluciones. Y bueno, lo último es que la mala calidad del agua, aquí pues nos estamos enfocando mucho en las familias, ¿verdad? Los hogares, pero en el caso del área rural, en donde hay una convivencia más fuerte con el entorno, con el territorio, pues el agua no esté limpia también se vuelve una limitante para los medios de vida, para los cultivos, y hay algunos que necesitan agua de calidad, como las hortalizas. Afecta también los sitios de recreación para la gente, de turismo, que ahí tenemos un gran potencial como país. Entonces esto nos va restando oportunidades, ¿verdad? Y por supuesto también el caso de los ecosistemas. La calidad del agua, si está muy deteriorada, también es un problema para los ecosistemas. Y entonces solo aquí quiero dejar pues los mensajes finales a través de estos retos en el área rural. Vimos el tema de cobertura, tanto antes de usarla como del saneamiento. Vemos que también las fuentes de agua están contaminadas, tanto las superficiales como la subterránea. El costo de llevar ese servicio a la gente también es muy alto. Entonces hay que pensar en otros modelos, no necesariamente como lo han hecho otros países. Hay que pensar creativamente cómo hacemos para que la gente tenga acceso a agua de calidad. Y por supuesto a nivel de paisaje, ¿verdad? También es un problema. Así que yo por acá me quedo y ahora el colega les va a hablar sobre el contexto urbano. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Agradecemos un reconocimiento
de parte de República por su valiosa información. Fuerte los aplausos, por favor. Y ahora sí, recibamos a Juan Ramón Aguilar, gerente de gestión ambiental de Progreso. Bueno, buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo de estar hablando de este tema sumamente relevante para todos. Yo les voy a hablar de la gestión hídrica a nivel urbano y creo que lo primero que tenemos que ir pensando y ubicándonos es qué se ha hablado al respecto a nivel mundial. Y existen los principios de Dublín del año 92 que ejercían 4 puntos claves para la gestión hídrica. Uno es que el agua no es un recurso infinito, al revés, es un recurso totalmente finito. Principalmente cuando lo analizamos desde el ciclo de vida del agua, específicamente. Luego que la gestión hídrica es responsabilidad de todos, no solo del sector público o del sector privado o de alguien específico. Todos somos partes y somos responsables del asunto. La mujer juega un papel muy importante en la gestión hídrica y eso lo vemos a diario. La mujer es quien administra el hogar, quien administra regularmente los recursos y no digamos el agua. Entonces es muy relevante la presencia de la mujer con la gestión hídrica. Y también el agua tiene un valor económico. No podemos seguir pensando que el agua es gratis, el recurso específicamente como tal. Regularmente estamos acostumbrados a pagar por el bombeo únicamente, pero no por el recurso hídrico. Y mantener el recurso hídrico tiene un costo y tenemos que reconocerlo. Las ciudades son el reflejo de la sociedad, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a una ciudad y vemos una ciudad moderna, limpia, y en sus salidas también vemos que está incluido todo este sistema, vemos que es el reflejo de una sociedad. Y ojalá que fuera nuestro caso en todo el sistema de ciclo de nuestras grandes ciudades. El agua también está inmersa en los ODS, creo que en todos los ODS de forma directa o indirecta, pero principalmente en los que ustedes ven en pantalla. También hay información muy relevante. Aproximadamente el 11% de la población a nivel mundial tiene problemas con acceso de agua potable. Esta brecha se ha ido reduciendo significativamente, pero si tomamos en consideración que el agua no es un recurso infinito, pues la situación puede llegar a un equilibrio negativo. El 36% de la población a nivel mundial también tiene y viven con un estrés hídrico. Este estrés hídrico tiene una relevancia con lo que ingresa a un sistema y con lo que demanda el sistema. En el momento que ese balance se pierde, pues la región entra directamente en un estrés. ¿Cuál es el principal problema que le ha tocado enfrentar a las diversas grandes ciudades? Lo que vemos es una ausencia de infraestructura hídrica resiliente, o sea, es una estructura que tiene que estar fundamentada a largo plazo, diseñada a largo plazo, que tiene que tomar en consideración diferentes aspectos como climáticos, de riesgos, de cuánta agua llueve en una región, del análisis específico de una cuenca, etc. También el aumento de la población urbana es algo que no podemos detener, es algo que continuamente sucede en las grandes ciudades y por ende entonces la demanda también crece, ¿verdad? Es una relación directa. El tratamiento de las aguas residuales que tiene un alto costo dependiendo del sistema que utilicemos. Nosotros aquí hemos investigado mucho al respecto y creo que todos los sistemas son buenos. La diferencia es el costo. ¿Cuánto nos va a costar un metro cúbico tratarlo? ¿Y qué vamos a hacer posteriormente con ese metro cúbico tratado? Pues al final aguas contaminadas y un desmedido control de uso de las fuentes, ya sea subterráneas o superficiales. ¿Qué han hecho estas grandes ciudades para resolver el problema? Primero analizan la información, analizan la data, planifican en función de la data que se tiene, desarrollan los proyectos, invierten y el ciclo se continúa constantemente. Nosotros aquí apenas creo que tenemos información para poder empezar a analizar, esa es la realidad. Planificar sobre una base que no existe, que no tenemos claro cuál es el problema de la gestión hídrica en Guatemala, es difícil y creo que es el primer paso que tenemos que dar. Y ojo, porque cuando analizamos el agua, no solo es desde la perspectiva urbana, sino también desde la perspectiva rural, ¿verdad? Tenemos que analizarlo en todo su contexto.
Ya lo hemos hablado, hay diferentes fuentes. En Guatemala hay una cantidad significativa de agua que anualmente cae sobre el territorio, 95 millardos aproximadamente, y está dividido en diferentes cuencas. Aproximadamente son 38 cuencas, 22 de las cuencas que estamos hablando tributan directamente a otros países, ¿verdad? Y aquí hay un tema también de seguridad hídrica que también tenemos que ponerle mucha atención. ¿Hay suficiente agua entonces que cae en el país? ¿Esa agua se distribuye equitativamente? Pues no necesariamente. Habrá una parte va directamente a una recarga subterránea, aproximadamente el 21%, y el 79% es escorrentía superficial. Entonces, la oportunidad que tenemos de poder atrapar esa agua es sumamente compleja. Tenemos análisis de las lluvias a nivel nacional desde el año 70 al año 2023, y si se dan cuenta, anualmente ha tenido una tendencia de subir aproximadamente 0.2% cada año, ¿verdad? Es un incremento de agua que va cayendo año con año, y lo vemos significativamente cuando analizamos la data. En otras palabras, cada año nos está lloviendo un poco más. Bueno, si agarramos todo ese conjunto de agua que hemos venido analizando y lo empezamos haciendo un ejercicio teórico en función de la cantidad de agua que según la OMS deberían de proveer tanto en servicios urbanos como también en el área rural, vemos que únicamente tendríamos que ocupar el 1.12% de esa cantidad de agua. O sea, tenemos mucha agua disponible para poderlo hacer. La importancia de esto es cómo lo vamos a hacer. Analizando ya, enfocándonos en el ejercicio de la ciudad de Guatemala, aquí vemos que hay una extracción de metros cúbicos por año en las diferentes cuencas de la ciudad y hay una recarga anual. Los que ustedes ven en color verde en sus pantallas son aquellos que todavía tienen suficiente agua para abastecer a las personas que viven en ese territorio. Los que están en color rojo es todo lo contrario. Viéndolo de otra forma, el color verde es la precipitación de la ciudad de Guatemala, promedio. El color rojo, la línea de color rojo es la extracción que hacemos, y las líneas en color azul en la parte baja es el sobreuso que tenemos. La diferencia que tenemos entre la línea roja y la línea verde es la oportunidad que se tiene en temas hídricos, pero en la escorrentía, no en las fuentes subterráneas, porque esas fuentes, pues lastimosamente las estamos sobreexplotando y no le damos oportunidad a que la geología del país o de la ciudad pueda permear con la velocidad que fuera necesario. Entonces, uno de los grandes problemas es que el agua se nos está escurriendo. Tenemos ese potencial, pero literalmente no tenemos la capacidad de poderla almacenar. Hicimos un análisis general geológico de la ciudad de Guatemala y resaltan dos tipos de geologías. Una es el cuaternario y otra es el terciario. La primera, la de color amarillo, tiene mayor potencial de absorber aguas hacia los mantos acuíferos, y la de color azul tiene un potencial menor. Y eso va a depender mucho de la litología de las rocas, qué tanto las rocas están fracturadas y permiten que haya permeabilidad o no. Sin embargo, esto realmente sigue siendo una oportunidad, ¿verdad? Pero tenemos que irla planteando y pensando a largo plazo. Otro análisis es la densidad poblacional de la ciudad de Guatemala. Los que están en color rojo son donde viven mayor cantidad de personas, y casualmente es donde hay mayor problemas hídricos en la ciudad de Guatemala. Analizando siempre la información, uno pensaría que la ciudad tiene una diferencia de nivel pues bastante, digamos, poca. No hay muchas diferencias de nivel, pero no, existen diferencias considerables de niveles en las diferentes ciudades. Eso significa que en temas de bombeo, en temas también de abrir pozos, la situación también complica significativamente. Hicimos algunos perfiles, unos directamente hacia el río Las Vacas, y ustedes se dan cuenta que hay una diferencia de nivel. Si en algún momento quisiéramos bombear agua del río Las Vacas, tratarla, bombearla de regreso a la ciudad de Las Vacas, esta es la información que tenemos. Igualmente el agua de Amatitlán, esa cota que ustedes ven ahí es en una línea recta hacia un punto alto de la ciudad. ¿Qué distancia y qué diferencia de nivel? Esos son datos que hay que empezarlos a analizar, hay que empezarlos a ver, porque son las oportunidades que como ciudad a futuro podríamos tener o tendríamos que poner sobre la mesa para poderlas plantear.
Asimismo, el famoso parteaguas de la ciudad de Guatemala, el que tributa directamente hacia el agua de Matitlán de la ciudad, son 310 kilómetros cuadrados, y el parteaguas norte, que va directamente al río Las Vacas, que tiene un área de 539 kilómetros cuadrados. Obviamente la tributación mayor es hacia el norte, donde tenemos mayor cantidad de agua, pero también donde tenemos los mayores problemas hídricos por la sobrepoblación que hay, por la densidad en cada zona. El problema del agua de la ciudad de Guatemala no es de ahorita, ya viene desde hace muchos años, desde la época de los mayas. Ya había un trasvase del agua de diferentes puntos, o sea, ya había una ingeniería, porque el agua no la tenían necesariamente disponible a la par, sino que tenían que irla caminando considerablemente en diferentes puntos para poder llegar a tener acceso. Luego, en el desarrollo de la ciudad, en el Valle de la Ermita, en los años 76, el acueducto también fue una solución, que era traer agua de otro punto hacia la ciudad de Guatemala. Y pues ustedes conocen el tema del Xayapixcayá, que también pues traemos agua de otro lugar fuera de la cuenca de la ciudad de Guatemala, fuera del municipio de hecho, y lo traemos hacia la ciudad. Desde el año 72 que Empagua empieza a operar y generó mucha infraestructura, que por cierto, y esto lo digo a título personal como guatemalteco, yo he conocido mucho de los trabajos que Empagua ha estado trabajando en diferentes puntos, y con tecnología que fue diseñada en los años 70, a la fecha siguen funcionando, y mis felicitaciones a Empagua, porque ha hecho milagros significativamente. La concepción de la infraestructura fue hecha para una cantidad de agua y una calidad de agua totalmente distinta a la que es hoy, y aún así tenemos un suministro de agua, y eso no lo vivimos, no nos damos cuenta porque no lo hemos ido a ver, y cuando uno ve esas realidades, también son vulnerabilidades fuertes que tenemos como ciudad, que en algún momento alguien tiene que poner sobre la mesa y corregir. Bueno, luego en los años del año 1978 se hace un análisis y se empieza a dar cuenta de que la extracción de los pozos empieza a generar un balance negativo y empiezan a haber diferentes proyectos relacionados a la extracción de agua con los pozos. El problema, como ya vimos, es que la extracción está siendo muy fuerte y la cantidad de agua que tenemos almacenada versus lo que le estamos demandando no es sostenible, no va a ser factible. La velocidad que tenemos de infiltración de los cuerpos hídricos directamente hacia las diferentes geologías, digamos en una lluvia normal, con una buena infraestructura es del 30%, si hiciéramos algo bien hecho. No es que todo el agua la podamos ingresar directamente hacia el manto acuífero. Entonces es un reto y es difícil seguir pensando que vamos a seguir dependiendo de pozos. Como bien decía Alex, la visión de la gestión hídrica tiene que ser desde el enfoque principal del ciclo de vida y desde el enfoque de cuenca. Si tenemos ambas con claridad, podemos definir bien claro dónde está el problema y por ende buenas propuestas de solución. ¿Cómo podemos ayudar? Porque no se trata de venir a criticar y a generar, digamos, información alarmante, sino de generar propuestas de solución. Nosotros lo que hemos venido trabajando y generando son diferentes modelos de almacenamiento de agua de lluvia. O sea, nosotros lo hemos analizado, entendido, financiado, hemos aprendido, no es que todo ha sido un éxito. En la primera modelamos y a través de los modelajes es que nos damos cuenta de errores, corregimos y luego invertimos directamente sobre este tema. Hay mucho conocimiento aquí que está a la orden para que ustedes lo puedan tener, tiene un valor muy grande, con muchos profesionales que han invertido horas y mucho de su conocimiento para que esto sea una realidad. Y también sistemas de tratamiento de aguas ordinarias que también han sido un éxito, que básicamente es un humedal compacto, eso fue lo que diseñamos, generar el mismo concepto que un humedal, pero de forma compacta, que creemos que puede ser una propuesta de solución a nivel municipal. También hemos analizado a diferentes ciudades, no solo la ciudad de Guatemala, pero el problema se repite, ¿verdad? Creemos de una vez tener un sistema de tratamiento que casi nos saque agua potable cuando estamos aprendiendo a gatear y ya queremos correr, ¿verdad? Entonces tal vez enfocarnos en una primera solución de este tipo mejoraría mucho las condiciones para todos. El problema gráficamente de las ciudades de Guatemala está en este ciclo
El problema es que tenemos un sistema de agua que cae directamente sobre una zona, digamos, urbana, y también sobre un territorio, una cuenca. Estas cuencas, ya sea superficiales o a través de pozos, administran directamente el recurso. Lo usamos, lo tiramos sin ningún tratamiento a los ríos. Una parte va hacia los mantos acuíferos y otra, y volvemos a regresar al círculo. Y lo que hacemos es únicamente condensando la contaminación. Esa es la realidad de forma sencilla de lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en la ecuación? Colocar sistemas de tratamiento eficientes, económicos, confiables obviamente, y generar una dinámica de ciclo cerrado, ser parte del ciclo del agua bajo el enfoque de análisis de cuenca. ¿Verdad? Y definitivamente con esto lo que buscamos es tener un balance adecuado. ¿Qué ha pasado? Y se ha hablado mucho de la ley de aguas. Resulta que nosotros hicimos un análisis ya de varios años y son 81 iniciativas que hay dentro del Congreso, de todo tipo. ¿Verdad? Y ustedes van a encontrar ahí vemos enlistadas algunas únicamente, y de varios grupos y de todas formas habidas y por haber. Pocas son técnicas, algunas son mucho más políticas. Hay un conjunto de información también relevante que creo que es importante leer, entender, porque al final también es tomar en consideración lo que todos piensan al respecto. También es importante que dice no tenemos una ley de aguas. Un documento que se llame ley de aguas no tenemos, pero sí tenemos un marco regulatorio. Un marco regulatorio que implica una cantidad de artículos que ustedes se quedarían impresionados si hicieran el ejercicio de poderlo hacer. Y nosotros también nos dimos a la tarea de ordenarlos por diferentes temas. Todos los artículos que tengan que ver con propiedad privada tienen una dirección clara. Todos aquellos artículos que tengan que ver con suministros, etcétera, etcétera, con municipalidades. Hay unos que se repiten, hay unos que se contradicen, hay unos que no tienen ninguna secuencia, porque obviamente no se hizo bajo una misma concepción. Pero creo que puede ser un buen primer ejercicio que podemos tener bajo un concepto de ley de aguas. Ordenar qué es lo que tenemos, ¿verdad? Analizarlo y ver qué oportunidades tendríamos para mejorarlo. Al final, un documento, si no cambiamos la cultura, no nos sirve absolutamente de nada. Para mí, antes de pensar en una ley de aguas, deberíamos de pensar de un cambio cultural, y eso nos atañe a todos. Para finalizar, lo primero que hemos nosotros aprendido y visto es hay que entender a fondo el problema, y la única forma de hacerlo es analizando la información disponible. Y si no está, pues crearla, animarse a crearla, caminarla, a conocerla de primera mano. Como les repito, cuando hicimos el ejercicio de ir a conocer en Pagua, yo me quedé con la boca abierta de todo lo que hacen, y agradezco mucho a esos guatemaltecos porque de verdad créanme que hacen milagros. El desarrollo de una infraestructura resiliente que tenga la concepción clara de lo que se tiene y hacia dónde vamos en el concepto hídrico para el país, no solo en las aguas residuales ordinarias, sino también el suministro, pensando a largo plazo. Si ya sabemos que vamos a crecer como población, ¿qué vamos a hacer con esas personas que van a nacer? ¿Qué les vamos a entregar? Y lo tenemos que pensar ya. El agua es un tema de Estado. Todos somos parte del problema, pero también todos somos parte de la solución. No le corresponde solo a una persona, a un órgano, sino nos corresponde a todos. Y se deben realizar alianzas público-privadas, que es un ejemplo que hemos visto en diferentes países que han sido exitosos, que puedan promover las inversiones y la transferencia de conocimiento, que también es un valor que aquí en Guatemala existe mucho. Hay muchos profesionales que saben mucho del tema, y creo que es importante poderlos juntar y recopilar esa información para generar pues buenas ideas relacionadas a la escasez y al tratamiento de las aguas. Muchas gracias por su atención. Les dejo este lema que encontré ahorita del Día Mundial del Agua en el 2024. Agua para la paz. Cuando cooperamos en materia de agua, creamos un efecto en cascada positivo, promoviendo la armonía, generando prosperidad y fomentando la resiliencia frente a los desafíos comunes. Muchas gracias.